A la música hay que respetarla. Siempre yo digo algo muy profundo. Hacer música siempre y cuando el mensaje sea constructivo. Siempre que se construya y se deje huella. Hay gente, es muy fácil romperle el corazón a alguien que se quiere dedicar a lo artístico, porque depende mucho de la aprobación y depende mucho de que te digan que tú eres bueno en algo y que tú vales lo que tú crees que vales. Entonces, si no recibes eso después de un tiempo, el corazón se hace chiquito. A mis 20, 21 era demasiado perfeccionista y me hizo mucho daño. Creo que hay que soltar, hay que soltar, hay que fluir. Entonces, más que perfección, creo que las cosas salgan bien, desde lo bonito, con calidad, exacto. Y lo que no esté en mi control, yo lo suelto. Bienvenidos a Dejando Huellas. Mi nombre es Ricardo González y ya saben que a mí me encanta invitar a grandes personalidades, grandes amigos, y el día de hoy nos visita Robert Coronel, un actor, cantante, pero en especial un gran amigo que nos va a venir a platicar acerca de su historia, de sus proyectos, y siempre verán que vamos a conocer al gran ser humano que es Robert Coronel. Bienvenidos a Dejando Huellas. Bienvenido, Robert, a Dejando Huellas. ¿Cómo estás? Ricardo, por fin se nos dio. Se nos hizo al Cuando fin. quieras tú. Tú va. Por fin se nos dio. Que por cierto, ahí te conocí. Imagínate cuando tú tuviste la oportunidad, nada más y nada menos que estar en Querida, Sí. ¿no? Como Juan Gabriel. Así es. ¿Qué se siente haber hecho eso? No, bueno, me cambió la vida. Yo creo que hay un antes y un después. Es un espectáculo. Digo es porque sigue en el presente en todos los que fuimos parte de él. Sí. Extraordinario. Y tú Sí. que lo viste, pudiste palpar todo lo que era, ¿no? Y Sí. yo creo que era tan maravilloso porque todos los que estábamos allí teníamos una energía tan pura, fue tan bien dirigido, tan bien producido, que bueno, me cambió la vida y llevar a Alberto, a Juan Gabriel, es una responsabilidad muy grande y creo que la llevé desde un lugar muy, muy honesto y muy puro y con todo mi amor. Oye, ¿cómo fueron tuviste que hacer, no sé, casting? Sí, fueron 8 callbacks. Callbacks. Sí, 8 wow. filtros más o menos, sí. Wow. Un proceso muy, muy grande. Sí. Nos llegó el casting. Bueno, cuando ves que está O César es porque algo fuerte es, ¿no? Sí. Y estaba en coproducción. Esto era con Cirque Music USA, que era la producción. Era como el mayor porcentaje porque ellos tenían los derechos de Alberto. Pero no sabíamos nada. Nadie de lo que hicimos casting sabíamos de qué era. Inclusive no salía que era de Juan Gabriel. Salía un musical fuerte, grande, y el casting fue nacional. Y bueno, yo pasé todos los castings primeros, después los presenciales, hasta que el octavo fue el último, sí, pero fue largo. Y era un espectáculo muy especial porque era circo, pero a la vez estaban cantando, pero a la vez era una historia, Sí. ¿no? Y había gente muy querida. Abel Fernando creo que estaba ahí Sí, también, ¿no? Gran Abel, amigo también. Marianita, Roberto Mel, todas las artes, como tú dices, canto, baile, circo. El circo significaba lo intangible, su alma, que ya se elevó. Entonces nosotros no podíamos tocar al circo. Fíjate, Porque eso no justamente, sabía. sí, Wow. era una profundidad tan bella. Nos dirigió Antoniette Di Pietrepolo, que es de New York y venía de grandes ligas, y desde que nos sentó nos dijo: estoy dispuesta a recibir todo lo que puedan habitar. Entonces, cuando un director te dice eso, Ajá. es una belleza. Wow. Y el circo lo que representaba era justamente su música, su alma, que no podíamos palpar. Okay. Por eso es que había momentos tan sublimes que nosotros en la tierra y el circo en el aire. Era muy bello. Oye, ¿y tú naciste en Venezuela? En Venezuela, así es. ¿Cómo era Robert de niño? Bueno, sin pena, una pregunta muy bella. Siempre bailando, siempre cantando. Yo creo que empecé cantando y después fue que hablé. Nací en Valencia, que está a 2 horas de Caracas. Ahí está toda mi familia, que le mando todo lo que soy es por ellos, ¿no? Y bueno, mi niño, que sigue siendo muy actual, porque todo lo que hago es por y para él, ¿no? Siempre. Un niño muy solitario también, porque soy hijo único. Y entonces muy maduro para mi edad, siempre muy claro de lo que quería, muy disciplinado, totalmente. Creo que tuve después una adolescencia donde todos estaban rumbeando y yo en el conservatorio 9 años metido y va,
de Puccini, porque yo me dediqué mucho a la ópera. ¿Tú eres cantante de ópera? Sí, sí. Wow. Y después fue que vino el ¿Qué tipo teatro de voz musical. tienes? Barítono. Miren, Barítono, no dramático. Sí, sí. Wow. Sí. Entonces, ¿estudiaste ya 9 años? Desde niño, o sea, cuando mi familia vio que yo estaba loquito y que cantaba, ellos dijeron, hay que meterlo a estudiar. ¿Te así te decían, loquito? No, digo yo No, pero digo, te lo digo porque hay mucha gente que piensa que no, que no estudiar a lo mejor una licenciatura. Fíjate tú que siempre tuve el apoyo de mi madre. Bueno, mis padres son separados de mi padre también desde su lugar. Sí. Y mi madre es médico con 2 posgrados súper preparada. Y cuando vio en mí el don, dijo, hay que formarlo. Obviamente, no se puede quedar uno con el talento solo. Y eso es lo que yo siempre digo, hay que formarse, porque más que vivimos en un 2025 de muchas competencias, ¿no? Entonces entré al Tecnológico de Música de mi estado. Allí empecé después en el conservatorio. Y bueno, en el conservatorio con todas las materias, lenguaje musical 5 años, piano complementario, canto lírico, subdirector del coro sinfónico, jefe de voces oscuras. O sea, eso, yo ni me acordaba de esto. Pero tuve una adolescencia que no me arrepiento y que doy todas las gracias a Dios por tenerla, porque eso hace el hombre que soy hoy en la disciplina, en lo entregado, ¿no? Entonces, mientras que todos estaban bailando Daddy Yankee, yo también lo bailaba. Yo estaba montando Mahler, Bach y me hizo muy feliz. Oye, ¿qué opinas de Bad Bunny, por ejemplo? Siguiente pregunta. No, le mando, o sea, todo mi amor, todo mi cariño, pero son temas muy delicados. Cuando yo creo que a la música hay que respetarla. Y cada quien, ¿no? Sí, y cada quien, ¿no? Yo bailo cuando suenan dos canciones y yo las bailo. Siempre yo digo algo muy profundo. Hacer música siempre y cuando el mensaje sea constructivo. Siempre que se construya y se deje huella. Oye, ¿y qué personaje o qué trabajo ha dejado huella en ti? ¿De alguien o de...? Tuyo. ¿A mío? Ajá. De que y luego yo de he hecho. alguien ya me diste la otra pregunta. Sí, Gracias, sí. Robert. Tuyo, de los tuyos. Pero yo te vi en Querida, pero seguro que tienes muchos más. Ay, Dios mío, es que son muchos. Sí, la primera vez que hice mi solo en Venezuela, que me tocó hacer el Requiem de Mozart, yo estaba muy chavo, como decimos en Venezuela, muy chamo, acá muy chavo. Chamo como el allá chamito grupo. es como chamito, digo, Los chamos. como decir chavo acá, ¿no? Ajá, justamente. Y cuando mi maestro William Alvarado me da ese solo, yo decía, Dios mío, a lo que voy, ¿no? Entonces como que sí me marcó. Y el Requiem de Mozart en re mayor para mí es emblemático y me lo sé de memoria. Hasta lo podría dirigir y el día que yo me vaya de este plano, que espero que sea muy, me lo tienen que colocar y lo tienen que cantar un coro completísimo porque es algo tan excelso. Sí me marcó porque me di cuenta de que se pueden lograr las cosas con disciplina a pesar de la edad. Totalmente. Otro personaje que me marcó fue Luca en la leyenda en Televisa con Pedro Damián, porque yo no pensé hacer tele tan pronto. Siempre desde el camino del bien y fue estelar y fue un personaje que era compositor, que era músico, entonces pude darle como mi esencia, pude tocar en vivo en las escenas, fue un personaje maravilloso y bueno, hay muchos más, pero yo creo que esos dos son los que llegan. Oye, y estabas en Venezuela y según recuerdo hace 9 años llegaste a México. Sí, así es, 2016. 2016, ándale. Ok, estamos hablando de 9 años ya que estás aquí en México. ¿Qué sentiste cuando pisaste aquí en México? Bueno, recuerdo que me hospedé cerca del Monumento de la Revolución. Yo soy una persona paz, no sé si han oído la palabra paz, persona altamente sensible, y con los años me estoy poniendo más sensible, así que no sé qué va a suceder conmigo. A lo que voy es que cuando salgo del hotel y veo el Monumento de la Revolución frente a mí, lo que hice fue llorar, o sea, sentí la energía absoluta de México, de un país tan sabio, tan antropológico, con tanta vida, que Dios me dijo, tienes que hacer aquí vida. Va a ser mucho tiempo, yo te digo
cuánto. O sea, ¿tú no venías con un plan definido? No, cuando uno, o sea, sí y no, pero cuando migras solo, yo llegué solo con 2 maletas. A mí nadie me esperó aquí. No había plan de trabajo. Había plan de producción de mi próximo disco, pero cuando uno es independiente, tú sabes que es complejo. Entonces, yo fluí y cuando vi ese monumento, vaya la palabra monumento, Sí. me abrazó. O sea, vino a mí y me abrazó y ahí sentí que México iba a ser parte de mi vida. Y yo me considero mexicano absoluto, aunque no lo soy legalmente, pero como dice Chabela, dice porque está vigente, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Y México, bueno, así yo me vaya para otro país, está aquí para toda la vida. ¿Qué te ha dado México? Más de lo que le he pedido, más de lo que le he pedido. Ha sido un país tan generoso conmigo, tan bondadoso, con gente tan buena, gente tan pura, tan honesta, desde su comida, desde esa tortilla que te sirven con su molcajete y su salsa, desde la bondad. Hoy preguntaba para que me orientaran cómo llegar aquí y me orientaban con esa dulzura. Entonces, nunca me sentí fuera de casa. A pesar de que me fui de mi casa, México ha sido casa. Es un país noble y siempre digo cuando estoy en el escenario, abrácenlo, no se quejen tanto. Abrácenlo mucho, sean nobles con él, que todo es pasajero, menos la esencia pura del país. Sí, claro. Y hablábamos hace ratito también de pues, líderes o cantantes o obras que te han marcado. Cuéntanos de una. ¿De personas o de canciones? Lo que quieras. Bueno, por supuesto, José José creo que me ha tocado interpretarlo aquí como tú no tienes una idea. ¿Ah, sí? El triste, alguien me preguntaba en una entrevista, si tú pudieras nacer o sea, si tú pudieras ser parte de la época dorada, que Dios mío, sería maravilloso. ¿Con qué canción te...? Y yo, el triste, o sea... Hoy quiero saborear mi olor. No, estoy frito, así que no canto mucho. Pero el triste, la personalidad de José José, sobre todo que México siempre está en los 80, ¿no? Entonces viven mucho los 80. Aún más cuando me tocó hacer mentiras, me di cuenta que... ¿Hiciste mentiras? Sí, antes de Emmanuel. Querida, Emmanuel. Toda la vida, sí. Wow. Y podría decirte José José, a Alejandro Fernández lo escuchaba cuando niño muchísimo y me decían Alejandrito hasta que lo paré de oír porque la voz se parecía mucho y dije tengo que parar de oír a mi Ale porque si no voy a cantar igual que él. Alberto, por supuesto, Juan Gabriel, a mí me lo presenta mi papá a los 7 años de edad y mi papá con su sombrero, sus botas, su hebilla, sus amigos, el rancho y me presentan a Juan Gabriel y que pensaría yo que me tocaba hacer. No, es que Después, fue impresionante. Querida. Que fue, te digo, ahí donde yo te conocí, ¿no? Sí, Como sí. Juan Gabriel. Sí. Y de veras que sí. O sea, porque la ropa y todo, ¿no? El vestuario que les ponían. El traje de Bellas Artes. Ese, o sea, era igualito, ¿no? Sí. Igualito. Era la réplica, me pesaba un poco más de 3 kilos. Era la réplica exacta. Inclusive fue el primero que se llevaron a Los Ángeles. Pues yo ni sabía, yo pensaba que era broma. Y cuando culminamos temporada, que la extendieron 3 veces, se lo llevaron y no es que porque está protegido la cosa y yo bueno, y al tenerlo yo sentí la sensibilidad de él absoluta. Alberto fue un hombre extremadamente sensible y en mi sensibilidad hicimos esa conexión y bueno, lo viví a flor de piel. Y en Venezuela cuando murió me llamó mi abuela llorando, o sea, no es que se murió, o sea, aquel sentir, sí, ¿no? Sí, porque traspasó era parte todas de todas las las familias, ¿no? Y de paso que era un compositor, no solamente el showman, sino el compositor desde la vena, ¿no? Desde lo verdadero, desde lo que vivió, desde lo que sintió y eso por eso es que traspasa, ¿no? Oye, y aparte de que te encantan las artes y demás, pues también eres un empresario, porque tú decías ahorita, sí. ¿no? El hacer mi propia producción. ¿No? ¿Cómo ha sido hacer tu propia producción? Ha sido maravilloso. Abrí una marca que se llama Espacio Voz, que ya luego platicaremos, porque me certifiqué como musicoterapeuta. Entonces me encanta toda esa área. Doy clases desde los 16 años y ha sido parte de mi vida, porque me gradué de licenciado en educación musical y ha sido parte de mi vida formar y amo formar. Y eso me ha dado como la base también de yo tener el timón de las cosas, ¿no? Y Ídolos nace en junio,
un concierto espectacular donde es la primera vez que muestro al showman, porque siempre mis conciertos han sido muy on-play, muy de cantautor, muy teatro. Y aquí, bueno, 6 vestuarios, tacones, o sea, boté la casa por la ventana. Y es un concierto, ya lo llevé para San Luis Potosí. Hay fechas pendientes donde lo puedas llevar y es una responsabilidad. Ujú. Ser tú el timón y tú me entenderás. Porque bueno, dirigir, que todo salga bien, es muy profundo, pero prefiero yo tenerlo a tener la preocupación de que las cosas no están saliendo bien. ¿Te gusta? ¿Eres perfeccionista? Fíjate que antes sí, a mis 20, 21 era demasiado perfeccionista y me hizo mucho daño. Ujú. Creo que hay que soltar, Mm. hay que soltar, hay que fluir como el río. Tú no puedes tapar con piedras el río porque si no la piedra te va a caer a ti. Sí, claro. Entonces, más que perfección, creo que las cosas salgan bien, desde lo bonito, Con desde calidad. con calidad, exacto. Y lo que no esté en mi control, yo lo suelto. Sobre todo cuando estás en ese lugar que tienes el control, pero eres artista también, eres la cara, no puedes ¿Y qué haces cuando sí. estás cantando y escuchas que el sonido no tiene problemas? Por ¿Qué ejemplo, haces? en Ídolos pasó mucho que creo que nunca lo he dicho el aire. El productor fue todo el día. O sea, yo fui modo productor todo el día. Sí, Y a las 7:30 de la noche en mi camerino dijo, ya el productor se va, entra el cantante. y el cantante. O sea, no me interesa que el ingeniero no haya llegado, no. El productor, bueno, feliz noche, gracias. O sea, yo mismo, pues. Y entró el cantante para poder dar, porque di casi 3 horas de concierto. Llorando, o sea, y a mí, cada vez que yo me paro en el escenario, desde mi producción, desde mi show, no busco que la gente diga, sí, sé que es normal que digan qué bello canta o qué bonito es. No, a mí lo que me interesa es que la gente sane, que cada boleto que compró, lo compró fue para sanar inconscientemente. Y me interesa es que llore, que ría, que baile, que sienta que si se va a divorciar, que se divorcie, que si ama, que ame. O sea, ¿sabes? Sí. Que si se da cuenta que está con una persona narcisista, que la vote. O sea, eso es lo que me interesa. Y eso es lo que, bueno, por ejemplo, yo cada vez que voy a un espectáculo, a una obra de teatro, eso es lo que uno está abierto, Sí, ¿no? así Para es. recibir. Triste cuando sales y no Y no pasó nada, ¿no? claro. Que dices, ¿ya? Así es. ¿No? ¿Ya? Justo. Oye, mentiras. Ay, Mentira que ha regresado con todo a raíz de la serie, ¿no? Que está en Amazon Prime. ¿La viste? Sí, la vi. Me faltan los 2 últimos capítulos. Ok, pero vela. pero llegué hasta ahí. Bueno, Mentira ya es parte del acervo cultural Sí, de increíble. nosotros. Yo tuve mi casting en el 2021, terminando la pandemia, un casting muy profundo. A José Manuel lo quiero muchísimo. Y bueno, fui parte en el 22 con la nueva producción Aquel Teatro la Aldama. mano, de Go, de Bobo y de José Manuel. Y estuve en montaje casi 4 meses. Era una locura porque era mucho estrés porque para que las cosas salieran bien como salieron, ¿no? Y entonces, bueno, hice a Emmanuel. Lo que sucedió es que el público no lo pudo ver. El público nunca vio a Emmanuel porque yo me tuve que ir. Me tuve que ir antes. Entonces fui parte, pero el público ¿Así cómo? me lo que escriben y dicen, bueno, puede ser que pronto vuelva, no lo sé. Pero O sea, ¿nunca estrenaste? nunca estrené. O sea, ensayaste y no estrenaste. Nunca estrené, sí. Es que estaba en un momento muy vulnerable, muy personal, y llegamos a un acuerdo que lo mejor era no hacerlo en ese momento. O sea, Y Dios es muy sabio, porque al sí. mes llegó Querida. ¡Wow! Ahí tú te das cuenta No. cuando no hay que poner las piedras y que dejar que el río suene. Yo, bueno, yo lloraba, yo decía, no puedo creer esto. Si yo hubiese seguido, yo no hago Querida. Y Querida a mí me salvó la vida, me la transformó totalmente. Entonces, por eso hay cosas que tenemos que soltar porque no están en nuestro control. Sí. Y ahora estás... Préndeme. Platícanos de esa obra que ahorita les doy mi opinión. Esa joya, wow, es espectacular. Thrill Me, que es la versión mexicana, ya vamos en la 3ª temporada, más de un año de temporada. Es una joya de obra. Es el teatro puro, absoluto, honesto, que hace tanta falta ver, porque no hay...
siempre estamos acostumbrados ahorita en el 2025 a las luces, al espectáculo. Y aquí somos dos protagonistas y un piano ya. Tiene tantos mensajes poderosos, a pesar de que es una historia sórdida, a pesar que es una historia muy densa, que fue verdad, sin expoliar muchísimo, pero fue un crimen, está tan bella dirigida por Jaime Rojas, que lo adoro, que nos permitió a habitar y ser. Ese no es el centro de la obra, a pesar de que se basa en eso, está tan bellamente hecha que se basa en la fragilidad de los dos, en la salud mental, que es tan primordial ahorita, hoy en día, siglo XXI, porque ahí estamos en 1924, ¿no? Pero tiene tantas columnas por ver que yo creo que nadie se la puede perder. La salud mental, el amor propio, que es el que nunca se va a ir. Las decisiones. Nosotros somos nuestras decisiones y tú tienes que saber con quién estás y a quién eliges como tu pareja, porque te puede bendecir o sentenciar. Entonces es muy profunda. En el arte está tan bellamente hecha que me acuerdo que nos dijo Jaime, la iluminación es un personaje más, porque hay tantos silencios, hay tantas pautas. Yo, por ejemplo, interpreto a Nathan Leopold, y tengo como 6 personajes en uno, porque él se va transformando y hay mucho flashback. Tengo 34 años preso y entonces estoy entre los 19, por eso ahorita estoy sin barba, porque siempre tengo barba, y los 55 años. Y es un equipo maravilloso. Por algo no es en vano que está en más de 26 países, 17 idiomas. La tienen que ver todos los lunes, 8:30, Teatro Gilberto Cantón. Y es una obra que no te deja indiferente, ¿eh? Sí. Y que sí, cuando sales dices, ¿qué acabo de ver? ¿No? ¿Qué acaban de hacer? ¿No? O sea, ¿qué sucedió? Porque es real. Todavía cuando ves obras como Sweeney Todd, ¿no? Que también es terrible, pero dices, pues es ficción, ¿no? Pero aquí fue real, ¿no? Sí. Y como dices, te cuestionas la salud, te cuestionas con quién estás, los límites. Que eso está pasando ahorita mucho. Okay. Lo que sucede, sí, es muy fuerte. Pero yo he perdido amistades que no veo en 6 años por relaciones tóxicas, por estar con narcisistas. Entonces, no tiene que ocurrir eso para tú darte cuenta que somos nuestras decisiones y tenemos que cuidarnos, abrazarnos y protegernos, porque la vida pasa muy rápido. Y cuando vean la obra se van a dar cuenta que, por ejemplo, yo en mi decisión, yo sentencié mi vida al estar con un psicópata. Yo también tengo mi psicopatía, pero al tú decidir con quién estás, la vida se puede transformar para bien o no para tanto bien. Sí, porque además es una cosa tras otra. Exacto. Que va subiendo de nivel, y cuando dices no quiero ver lo que sigue, así inclusive, es. ¿No? Así es. Tercera temporada, además muy bien producida, ¿no? Muy bien dirigida por Jaime. Besos para Jaime, para Ricardo Yan. Sí, la verdad, muy bien. Oye, y hablabas hace ratito de la musicoterapia. ¿Qué es eso? Bueno, la musicoterapia es una belleza porque es usar, y está científicamente comprobado, todas las bendiciones que tiene la música para poder sanar, ¿no? Y es un ámbito muy, muy, muy grande. Yo soy técnico superior en musicoterapia. Para ser musicoterapeuta es otro paso, pero son muchos años. Y lo pude hacer por mi base de mi carrera. Y amo porque es usar la música justamente para tú poder sanar, para poder... Es muy amplia, es muy amplia porque está la clínica, está justamente con casos muy especiales, inclusive está comprobado, más que todo en los pacientes, si es clínica, en los pacientes con Alzheimer, con enfermedades degenerativas mentales. Hay una caja negra en nuestro cerebro que está en la parte prefrontal y esa caja negra, por eso se le llama caja negra, porque todo lo que se almacena ahí nunca se olvida, a pesar de cualquier enfermedad. Y lo único que se puede recordar en esa caja es con música. Se mira el poder tan profundo que existe. Inclusive hay videos, hay cosas maravillosas. Y yo lo he tomado porque en mi sensibilidad creo que puedo ayudar muchísimo a gente. Me ha tocado sesiones maravillosas con niños maravillosas, donde ves el poder de la música, el poder de la creatividad, el poder de tu sanar con algo que es tan poderoso que es intangible, porque tú cuando oyes la música, tú no puedes decir, mira, aquí está, yo la tapo, no, la sientes,
solamente la puedes sentir. Entonces va hacia un lugar muy puro, que es ese lugar puro de donde venimos y con el cual nos vamos. Entonces creo que la musicoterapia ha llegado para dar. Y que ¿Tú creo das sesiones? Sí, doy sesiones con mi marca Espacio Voz, doy clases de canto, aparte de todo el coach, doy sesiones de musicoterapia. Espacio Voz. Espacio Voz, Háblanos ahí más. lo pueden seguir. Lo creé justamente cuando sentimos muchas veces que perdemos nuestra voz. Interior. Hay que refugiarnos en nuestro espacio seguro. Entonces, para mí eso es vital. Entonces, por eso lo creé Espacio Voz, que sea un lugar seguro donde la gente pueda sanar y pueda ser feliz. ¿Cómo contactarte? En Instagram, Espacio Voz, así tal cual. Seguidito, no le puse ni un puntico. Espacio Voz, así tal cual. Y en mi Instagram, Robert Coronel Music también. Pueden contactar mis clases. ¿Estuviste en Mist? Y mi sesión. Sí, 3 años. ¿A poco? ¿Qué tal? A mí me encanta. Es de mis shows favoritos del mundo mundial. Mist fue una escuela para mí, los adoro. Fue espectacular. Llegó pandemia y después en la pandemia fue donde decidí irme. Pero fue maravilloso. Estuve desde el 17, 18 hasta el 20 y sigue siendo el primer espectáculo nocturno de México. ¿Te tocó hacer todos? ¿Euforia? No, entré Conviviendo de Noche. Después hice Touching You. Hice el que era la mezcla de todos. Ay, Dios mío, se me olvidó porque pasé mucho tiempo. Bueno, no me tocaron los últimos y volví en el 7º aniversario. Canté y volver a estar en el foro Total Play después de tantos años me revivió tantas cosas y es una familia que siempre está aquí, siempre. ¿Cómo mantener el buen ánimo? ¿Cómo superar, ¿no?, los fracasos? Cuéntanos. Dios. No hay que soltar a Dios nunca, sin religión. Hay que ponerlo frente a ti, siempre. La base espiritual es la base de todo. Tú puedes tener lo físico, inclusive lo emocional, pero lo espiritual es la columna vertebral. Y siempre yo lo digo. Siempre yo he sido alma vieja, aunque me vean así, tengo alma de 82 años. Pero la base espiritual es fundamental. Entonces, tú tienes que cultivarla. El amor propio, el amor de Dios contigo, tú hacia Él. Porque cuando vienen las tormentas y vienen los tsunamis, si tú no estás ahí solidificado, estás amarrado, ¡epa! ¡Pum! Y te caes. Y puede llegar cualquiera, hola, eres muy bonito, te quiero, te amo. Y de repente, no. Entonces, siempre la salud espiritual yo creo que es la base de todo. Y me ha salvado a mí de muchas tormentas. Okay, muy bien. ¿Mensaje que nos quieras dejar? Ay, que abracen mucho el presente, que es lo único que nos pertenece. Ya lo pasado fue, lo que viene no lo sabemos. Digan te amo, digan te quiero, no teman de decir, no teman de hacer lo que les gusta hacer, porque esto es un viaje muy cortico. Y no se olviden de Dios. Equipos fuertes, resultados increíbles. Nuestros programas de Team Building llevan la colaboración, motivación y liderazgo a otro nivel. Aumentan la productividad y fortalece la cultura organizacional. ¿Listos para transformar su manera de trabajar? Contáctanos al correo ogonzalez@ricardogonzalezescobar.com y lleva a tu equipo a la cima. Híjole, no sé si a ti te gustaría aprender, pues, a escribir una obra de teatro o inclusive cómo aplicar la redacción o la escritura, pues, para poder sacar todo lo que tenemos luego cargando los líderes. Así es que hoy nos visita Reynolds Robledo, un súper invitado, y verán ahorita, porque él se va a presentar solito, todo lo que ha hecho. Reynolds, bienvenido a Dejando Huellas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Feliz de estar aquí en Dejando Huellas para platicar de, pues, algo que nos gusta mucho, especialmente a mí, que es el teatro. Sí, yo lo amo, ¿sabes? Yo creo que es una de mis pasiones más grandes. Ya ves que tú me ves a cada rato. Sí, ya nos hemos encontrado. Exactamente. Oye, y cuéntame, ¿cómo surge el amor al teatro? Pues ahora yo reflexiono que tiene que ver mucho con cuando era niño, ¿no? Sí. O sea, de niño me regalaron un teatro de cartón. Entonces yo jugaba mucho con ese teatro que tenía sus personajes, que era un caballero, una princesa, una bruja. Y en algún momento yo dejé de jugar con esos muñequitos y yo dibujaba mucho
caricaturas de Disney que en ese momento había, que era El Rey León y Aladín, y los dibujaba y de pronto empezaba a jugar mucho con esos muñequitos y obligaba a mis papás a que me vieran representar. Yo me agachaba ahí en el peinador y mi mamá aventaba la linterna y yo les hacía con el cassette las obras de teatro. ¿Quién diría que infancia sí es destino, ¿no? En ese aspecto. Pero me tardé muchos años en realmente decidir que el teatro era algo a lo que me quería dedicar. Y yo lo asocié más a la escritura. Yo estudiaba en Monterrey, yo soy de la ciudad de Monterrey, yo estudiaba comunicación, que era lo que más se acercaba un poquito al arte, porque bien dicen que si no tienes vocación, estudias comunicación. Y yo me fui por esa beta hasta que algo no me hizo sentido. Dejo la carrera queriendo estudiar guión, sobre todo el cinematográfico. Sí. Mi ABC fue de cómo se hacen buenas películas. Yo dije, pues por los guiones, ahí empiezo. Y convencí de alguna manera a mis papás de que me dejaran viajar a intentar entrar a estas escuelas. No me quedé en ninguna. Y después dije, yo me quiero quedar en México, quiero intentarlo. Traté un poco por el lado del guión. Y el teatro me fascinaba verlo, pero se me hacía lo más difícil de escribir. Sí. Hasta la fecha es lo que digo, que se me hace más fácil escribir una película que una obra de teatro. Sí. Y de pronto me di cuenta que cuando lo intenté, con estos pequeños proyectos como de teatros en espacios pequeños que le llamaban microteatros, algo ahí me hizo tanto sentido. Y de pronto escribí una obra larga que fue Lobos por Corderos. Me asocié con una de mis mejores amigas. Hicimos lo que es hoy Lobos Producciones. Y ha sido la punta de lanza para 10 años después seguir haciendo teatro. Fíjate, se dice fácil 10 años, ¿no? De emprendimiento, de hacer lo que tú quieres. ¿Cómo se define a sí mismo Reynolds Robledo? Pues mira, yo he aprendido a ya no definirme tanto por mis proyectos ni lo que hago, sino a darme cuenta que hago lo que me gusta y que creo que eso es también importante, ¿no? O sea, que me dedico a algo que me gusta, que me apasiona, que es trabajo, que es mucho esfuerzo, pero también implica muchos sueños previos, ¿no? Sí. No solamente el soñar despierto y las ganas aspiracionales, sino que es un trabajo que sí es de ensueño, pero que también implica mucho trabajo. Sí es un trabajo, ¿no? Dedicarme a lo que me dedico. Y que muchas veces las historias que ya se ven en un escenario tienen más que ver con todo lo que hice previo a que eso ocurriera, ¿no? No solamente sentarme a escribirlo y que es el trabajo más solitario de alguna manera, sino también el decir, claro, cómo todas las piezas van encajando en el dinero del equipo creativo, los actores, el teatro, el público como parte importante al final. Y que eso a mí lo que me gusta mucho ver, como ese crecimiento, pero yo lo defino más como un trabajo en equipo. Y exacto, porque además tú dices, bueno, yo tengo la posibilidad de escribir mis obras, pero además tengo la casa productora. Sí. Y además después ves si ganaste o no. Exacto. Ajá. Y entonces tienes todo el paquete. Sí. ¿No? Y tú ves, por ejemplo, ahorita tú estás en temporada con Lobos por Corderos. Con Lobos por Corderos en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna. Sí, de alguna manera he aprendido a tener todas las aristas de mi trabajo, ¿no? Sí. Como creativo, saber que tengo mucha voz de decisión. Y eso también tiene una gran responsabilidad, porque ser capitán del barco muchas veces implica liderar, tomar decisiones difíciles. Y al mismo tiempo, de ahí nació mucho mi inquietud, porque cuando yo hacía cosas más tras el guión, cortometrajes, había una sensación de que no terminaban de quedar como yo me lo imaginaba desde el papel. Y sentía esa insatisfacción de que no se cumplía como el círculo perfecto como creador. Y me sentía más como alguien que chambeaba al beneficio de los demás, sí. No al beneficio de un director. Y el teatro creo que me da todo lo contrario, ¿no? El teatro sí me da una responsabilidad que me gusta sentir, que me gusta crear en el momento, y teniendo a Ana Carolina Mancilla, que es mi socia desde hace 10 años, pues sí hay como una colaboración creativa todo el tiempo. Es juntar cabezas, es ver qué queremos los dos, es empezar a invitar a la gente que se enamoren también de nuestro proyecto, encontrar los momentos, entre comillas, perfectos para que esto ocurra, y que a veces se cumplen y a veces no, y de alguna manera nos ha dado también un crecimiento, ¿no? Y saber que muchas veces yo soy pésimo para los números.
Y ella es buenísima en eso, ¿no? Entonces, se complementan bastante bien. Nos complementamos muy bien y a veces yo tengo muchas ganas de que algo ocurra más rápido y ella es la que todo el tiempo me está aterrizando y me dice, pero ¿cómo vas a ganar? Lo hubiéramos invitado ¿Cómo vas a también. ganar dinero de esto? No, hombre, anda de viaje, ella sí disfruta las mieles. Ah, sí, ella sí disfruta las ganancias. Ella sí disfruta sus ganancias, yo por lo general me quedo más trabajando. No, y de alguna manera tengo la tranquilidad de que aunque se vaya de viaje, todo está en un terreno donde puedo yo seguir trabajando y poder tener una temporada que funciona, ¿no? Sí. Entonces, ha sido un gran complemento tenerla 10 años donde hemos crecido, donde nos hemos cuestionado si vale la pena seguir haciendo teatro. ¿Ah, sí? O seguir ¿Por qué? ¿Por qué se lo cuestionan? Porque muchas veces tiene que ver con pues, la ganancia, ¿no? Es demasiado esfuerzo muchas veces para tan poco ganancia económica, sobre todo. Así, o sea, más o menos cuánto sería como la ganancia si es que la llegas a tener 20, 15, 10. Que puede llegar a ser eso, pero en un proceso de casi un año de trabajo, sobre todo cuando estamos apelando a convocatorias, pues es carpetismos, espera, ver si te dan el dinero, ya que te dan el dinero, ver cuándo lo haces y a partir de eso quizás recuperar una ganancia o tener una ganancia de eso. Pero en el lapso, pues no recibimos realmente ningún tipo de compensación, ¿no? Es trabajar a largo plazo, claro. ¿No? Entonces, a veces nos dicen, pero ¿por qué el precio del boleto está en ese costo? ¿Por qué no dan la cortesía? No sé qué. Y ella algo que me encanta que dice es, porque tú tienes un sueldo que a partir de este esfuerzo y nosotros hemos trabajado un año para que esta obra pueda llegar a estar en un teatro, entonces sí necesitamos saber que ese esfuerzo valió la pena también para nosotros y no solamente es cobrar un sueldo a la mitad y decir, bueno, pero estamos haciendo teatro, qué bonito es, ¿no? O sea, amor al arte solamente. Solamente ya hay gente que le encanta ese modelo. A nosotros, la verdad, sobre todo que en mi caso como autor, mucha gente lo que no sabe, y no es que lo tengan que saber, pero pues aquí se los decimos, es que yo recibo un porcentaje de taquilla. Ese es mi sueldo cuando estoy en una temporada de teatro como autor. Yo no gano previamente o sea, tú no ganas por escribir la obra. No, yo no me autopago para estar increíble que me pudiera pagar. Oye, se parece mucho a lo que hace un emprendedor. Exacto. ¿No? Y por eso mismo también, ¿no? A mí me pasa de, oye, ¿cuándo me vas a dar una cortesía para tus cursos? ¿No? Y es lo mismo que te pasa a ti, que dices... Y luego ponemos mucho este ejemplo, ¿no? Sí. Pues si vas al doctor, si vas al cine, ¿no? A este tipo de lugares, pues no les pides realmente que te hagan un descuento o que te den una cortesía, ¿no? O sea, pagas el paquete completo, ¿no? Y el teatro, luego la gente cree que es caro, a veces lo puede llegar a ser, pero hay eventos que están dispuestos a pagar y creen que el teatro no realmente vale la pena invertir. Y hay gente que le encanta y le fascina. Yo soy un ávido del teatro, me encanta ir todo lo que puedo y agradezco cuando me pueden dar una cortesía o un descuento, cuando me invitan a un estreno y que sé que, bueno, eso a mi economía lo va a agradecer, pero cuando quiero ver tanto una obra y no hay forma más que pues tener que pagar el boleto completo, pues lo hago o trato de ver beneficios si tengo mi credencial como maestro o algo también. Entonces yo creo que algo que reitero es que como autores tenemos que también darnos ese valor, ¿no? Y que y que puedes realmente vivir de eso, pero es como una matemática muy, muy básica. Si mi obra no está en cartelera, no hay taquilla, y si no hay taquilla, yo no gano un porcentaje. Entonces, desde ahí es donde a veces los productores no entienden que los dramaturgos realmente pues sí escriben la obra y su única ganancia no debería ser que su obra esté en escena, ¿no? Sino que desde ahí tiene que haber una remuneración también. Oye, y tus obras, porque yo he visto varias, tienen ciertas características especiales. Ajá. O sea, como que digo, sí, la escribió Reynolds, ¿no? Albert Requiem, que me encanta, ¿no? Yo a mí me tocó verla con Alberto Estrella y con Mónica Huarte en el Foro Shakespeare. Yo decía, esto ya me imagino cómo va a acabar porque es Reynolds. Pues mira, afortunadamente creo que he logrado generar como un sello en la gente que genera una expectativa que a veces yo mismo trato de romper,
porque no me gusta repetirme y me gusta sentir que yo mismo me reto en pequeñas cosas que quizás solamente yo las sé a la hora de que lo escribo. Pero yo agradezco que la gente cree que va a haber un dramón, ¿no? Que va a haber algo que los va a conmover o que los va a hacer reflexionar, y que desde ideas éticas y morales, debates que se van dando en escena, las relaciones filiales, muchas veces también es algo que me interesa tocar, el duelo, y entonces sí pareciera que hay un sello ahí. Sí y hay. eso agradezco que la gente lo ubique de alguna manera, pero también no me caso con eso, ¿no? O sea, yo siempre digo de broma que voy a escribir una comedia, y la verdad es que no lo pueda o quiera hacer, es que a la hora de escribir pareciera que me dictan, ¿no? Pareciera que el camino es otro, ¿no? Entonces yo quiero muchas veces darme cuenta de dónde estoy en ese momento también, ¿no? O sea, cómo he crecido, qué me obsesiona, qué necesito contar, y a veces creo que la historia va de una manera y ya cuando la estoy escribiendo revela otra cosa. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardas en escribir una obra de teatro? Pues varía. O sea, trato de ser disciplinado, estructurado lo más que puedo, pero también sí necesito mucho la fecha de entrega. Así para que te presione, para que digas, no me puedo pasar de esto. Sí, hay obras que no tengo esa presión, y son obras que es muy fácil que deje en el camino, ¿no? Que claudique mucho desde ahí. Cuando tengo la misión de entregar algo se alinea en mí, que es presión, que es reto de saber que lo puedo entregar, y dentro de ese mismo caos soy muy organizado, ¿no? A la hora de escribir no me gusta andar con prisa, pero trato de pues sí darme un tiempo justo. A veces puede ser un mes, a veces pueden ser más. O sea, acabo de terminar de escribir algo que me tomó alrededor de 5 meses. Y creo que también es lo que necesitaba hacer en ese entonces, ¿no? Uh-huh. A veces se trata más de las preguntas que me voy haciendo en el camino para poder irme dando cuenta que no tengo la respuesta, y eso me fascina, cómo voy armando como toda la historia. Y a veces creo que la escena va de una cosa, y ya cuando empiezo a generar el diálogo, otra cosa. Uh-huh. ¿No? Y eso también me interesa, darme cuenta que el latido de la escena o la historia me hace creer que va de un punto A a punto B, pero lo que hay en medio es lo que se me hace más interesante a la hora de escribir. Oye, ¿y tú crees que el escribir ayuda también a tus emociones, a tu liderazgo? Sí, yo creo que es catártico. Uh-huh. Creo que, y es importante ver cómo en esta armado pasa por el autor, se transmite a los actores y pasa a un público, un director. Es interesante ver cómo hay una alquimia en todo eso, ¿no? O sea, es importante cómo las emociones con las que trabajamos somos seres humanos, uh-huh. ¿no? O sea, entonces yo me relaciono con mis emociones todo el tiempo, sí. Y son emociones con las cuales un actor se va a relacionar porque es un ser humano, e incluso en su misma formación, cómo fue tratado. Entonces, y voy hacia el público que también tiene las mismas emociones. Uh-huh. Maribel Carrasco, que es una dramaturga y maestra mía a la que le aprendí mucho, ella dice que para tratar de ser original, primero tendríamos que inventarnos palabras nuevas y sentimientos nuevos, ¿no? Y entonces se trata más de ser genuino en lo que quieres contar. Y a veces al ver a público con quien no se identifique con lo que le estás contando, pero hay uno que realmente necesitaba esa voz o ese instante o esa frase o esa historia. Y creo que ahí es donde muchas veces es interesante no totalizar. Es algo que a mí me choca cuando estoy con gente que me dice, es que nadie le gusta o se identifica con esto, o es que todo mundo quiere esto, ¿no? Porque creo que el punto medio de eso es donde es más interesante. Uh-huh. Ni nadie ni todos, uh-huh. ¿no? O sea, porque parece que ahí uno empieza a censurarse en lo que podría o no contar. Entonces, es ahí donde yo me gusta relacionarme cuando emocionalmente sé que si me está incomodando a mí, le va a incomodar a alguien. Si me está moviendo a mí, le va a mover a alguien también. ¿Cómo empezar? ¿Qué pregunta nos harías para poder empezar a escribir? Imagínate emprendedores, líderes. ¿Qué pregunta nos darías como para de ahí seguirnos con nuestra pluma?
¿qué es eso que te obsesiona tanto que tienes que empezar a contar ahora? ¿Qué tal, ¿Qué contestarían ahí? Ya que vemos hasta el público sacando su pluma, ¿no? Y escribiendo. Oye, qué interesante. Y tú además das cursos. Doy talleres. O sea, para sí. aquellos que quieran experimentar y no necesariamente que quieran poner su obra, pero por lo menos vivir, ¿no? Sí, yo tengo más de... Soy maestro, doy clases de dramaturgia y de análisis, pero también hago un taller que se llama Escribir desde cero. Escribir desde cero. Ajá. A ver, cuéntanos. Que pues es el punto de partida, ¿no? Sí. O sea, a mí, yo he tomado talleres donde a veces traigo muchas ideas y trato de creer que la voy a poder lograr en 8 o 10 semanas. A veces Sí. ocurre, a veces no. Sí. Pero a mí me gusta ser más honesto con los alumnos y decirles, aquí vas a arrancar. Eso vamos a ordenar todas esas ideas, vamos a encontrar cuál es el deseo y el conflicto de tu personaje, vamos a hacernos preguntas. Es más como una terapia grupal la que yo invito con la gente, porque me gusta la idea de la fogata, ¿no? Me gusta la idea de reunirnos como lo hacían los ancestros y que podernos empezar a contar nuestras historias y que de ahí empieza a nacer la posibilidad de algo, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que empieza a escribir muy rápido y hay gente que tiene un latido diferente y que necesita reacomodarse y a sentir que avanza un poquito nada más o sentir que ya le dio un orden a sus historias, ¿no? Entonces, escribir desde cero es eso, ¿no? Es entenderte primero qué quieres contar. Uh-huh. Porque hablamos de temas, hablamos de conflictos, hablamos de personajes, hablamos de situaciones, pero siempre es empezarnos a preguntar un poquito más específico, ¿no? No es solamente querer hablar del amor, Uh-huh. sino ¿qué del amor en realidad quieres tocar? Uh-huh. No solo queremos hablar de la guerra. Bueno, ¿qué de la guerra? ¿Cuál es lo más específico que busques ser? Es donde encuentras ahí la posibilidad de una historia, Uh-huh. ¿no? Entonces, yo soy muy de ese proceso, de qué preguntas me hago todo el tiempo, qué me obsesiona, ¿no? O sea, es esta magia y mística de cuando algo enfocas, empieza a aparecer en todos lados, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. ¿No? Así es la vida. Así es la vida. Dicen que cuando alguien se rompe un brazo, ve que todo el mundo trae el brazo roto. Sí, sí, sí. Ve que las mujeres dicen que cuando están embarazadas, ven embarazadas por todos lados porque Sí. hay una focalización ahí. Sí. Estás ahí enfocado, estás ahí presente en eso. Hay algo que te está trayendo, ¿no? Había una obra que escribía que tenía que ver con el duelo, ¿no? Y hablábamos en la metáfora de los colibríes, ¿no? Y entonces yo veía colibríes a diestra y siniestra, ¿no? Uh-huh. Parecía que me perseguían Uh-huh. por todos lados. Entonces yo digo, claro, ahí está tu pasión en ese momento, ahí está tu enfoque. Sí. Si estás disperso, obviamente no vas a encontrar ese enfoque como preciso. Incluso en el mismo arte, o sea, de pronto algo ya lo estás atrayendo tanto que te puedes ir a sentar a una obra de teatro y algo van a decir Sí. que te hace mella, ¿no? Entonces, para mí es como muy interesante decirles, bueno, ¿qué tanto te estás empapando de tu tema? ¿Qué tanto estás leyendo del tema? Porque muchas veces terminamos creyendo que la misión que tenemos de contar una historia es nuestro punto de vista, ¿no? Y si solamente contamos lo que creemos nosotros, pues no hay conflicto, se vuelve una tesis, Cámbiate de observador. Se vuelve totalmente. una conferencia. Entonces, ¿cómo de un tema puedes empezar a ver diferentes posturas, diferentes conflictos, diferentes dilemas a partir de eso? Y creo que ahí es donde nace pues ese balance donde podemos contar. Y te encanta jugar con diferente. eso, porque en Requiem, ¿no? Está la mamá, está el sacerdote, que es una abogada, está el sacerdote, ¿verdad? Ese es el ejemplo perfecto. Y después ahí viene el conflicto, ¿no? Cómo están los valores de cada uno y luego le das el espejazo. Yo quería hablar de la justicia y de la justicia de Dios o la justicia del hombre, ¿no? Sí. Y es una obra que apareció solo diciendo una abogada y un sacerdote. ¿De qué podrían hablar estos dos, no? Y empezó a surgir poco a poco la obra. Fue un proceso muy interesante. Es una obra que resonó en su momento la temática que tocaba sobre la pena de muerte, ¿no? Que de pronto son cuestionamientos míos que yo digo, ¿qué opino yo al respecto de algo? Y no necesariamente el teatro implica poner una postura, es implica poner más una pregunta, ¿no? Y generar en el público eso, el cuestionamiento, y quizás no llevarlos de la mano a la respuesta, pero sí dejarles la pregunta para que en ese momento
generemos una conversación. A mí me encanta como espectador esas obras donde no salgo indiferente, ¿no? Donde voy caminando después y algo me movió, ¿no? Y sigo tratando de entender qué es. No es fácil de lograr como espectador todo el tiempo eso, y tampoco es la meta como creador, pero cuando eso se logra, creo que es muy fascinante. Sí, claro. Sí, claro. Oye, y además, por ejemplo, en esta de Lobos por Corderos o en Requiem, tienes tu propia empresa. ¿Tú también la diriges? Lobos por Cordero la dirijo. Entonces tienes todo el paquetito completito. Sí. ¿Y cómo eliges? ¿Cómo generas ese proceso? Mira, ha sido muy interesante el camino de 10 años a aprender a dirigir, aprender a escribir, ¿no? En la marcha, a partir del estudio, pero también a partir de las ganas de aprender de los mejores, ¿no? O sea, gente como Enrique Singer, con quien he colaborado ya en varios proyectos, le aprendo todo el tiempo él como director, acercarme a grandes actores con los que he podido colaborar, como Hernán Mendoza, como Alberto Estrella, como Naila Norvin, como Verónica Merchán, Luz Paleta, ¿no? O sea, y de pronto saber que tienen todo este camino andado y aprenderles, ¿no? No a decirles qué hacer, o no decirles que entiendan lo que yo quiero contar, y ver cómo ellos se pueden volcar en eso. Y desde ahí yo creo que me vuelvo mejor director a partir de esa observación. No de quiero que hagas lo que yo quiero, ¿no? Sino de, a ver, ¿cómo contamos esta historia juntos desde la colaboración? Eso es lo que me ha hecho sentirme mejor en mis disciplinas, pero al mismo tiempo la observación de obras de teatro, de productores que admiro, de directoras y directores que admiro, y siempre salir como diciendo, ay, ¿cómo lo hicieron? ¿No? O sea, o cómo se relaciona toda esta gente que emprende, no solamente desde los apoyos gubernamentales, sino que busca la manera de generar sus proyectos y que tengan un sello de calidad y que tengan un reconocimiento, y que al mismo tiempo haya pues la gana de la permanencia, claro, la necedad de querer permanecer, ¿no? Yo agradezco el camino que yo he tenido, porque yo observo en mi entorno y veo gente que se ha desencantado mucho del teatro. Hay gente que tiene un resentimiento al teatro. ¿Por qué? Por la gente, por las vibras. Trabajamos con los egos. Trabajamos con el yo todo el tiempo, ¿no? Pero no nada más en teatro, ¿eh? Pero de alguna manera nos conectamos con las emociones, y somos seres que nos creemos bastante una especie aparte, ¿no? A veces da mucha flojera vernos de esa manera, y porque creemos que somos más especiales que los demás. Pero creo que también es interesante que al final tiene que ver más el trabajo en equipo, sí, para que esto se logre. Pero hay gente, es muy fácil romperle el corazón a alguien que se quiere dedicar a lo artístico, porque depende mucho de la aprobación y depende mucho de que te digan que tú eres bueno en algo y que tú vales lo que tú crees que vales. Entonces, si no recibes eso después de un tiempo, el corazón se hace chiquito. Entonces, necesitas como una aprobación todo el tiempo. Fuerte. Y entonces, adquirir esa seguridad, ¿no? ¿Cómo la adquieres? Yo no sé cómo lo he logrado. Y a veces me doy cuenta de que sigo siendo esa persona de hace 10, 15 años que necesita como esa valoración, ¿no? Y que a veces yo creo que ya estoy muy acimentado, muy hecho, y que ya creo que ya logré ciertas cosas, y de pronto viene la cachetada de realidad porque alguien no te dio eso que tú esperabas, ¿no? O que no te dieron el apoyo que tú tanto esperabas, y que el reconocimiento no se dio. Y de pronto ahí, desde la terapia y desde también la asimilación, de no querer que una cosa te defina, porque antes pues yo le apostaba mucho al creérmela al tanto, ¿no? Que pues yo dije, pues yo puedo hacer todo esto, ¿no? Yo creo que de ahí nace la irresponsabilidad de mi creación, ¿no? Claro. De decir, yo puedo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me van a decir que no puedo, no? O sea, mi papá siempre me ha dicho que me dice, nunca te rajes. O sea, aquí los Robledo no se rajan. Es la frase de mi papá. Y de alguna manera yo veo en él
el que siempre se puede, ¿no? El que se puede, pero con mucho trabajo. Claro. No, yo no soy de esa generación que cree que merece las cosas sin el esfuerzo, sino que es de todo esto lo puedo lograr siempre y cuando hagas todas estas cosas. Se van a lograr algunas más que otras. Se van a lograr más rápido o vas a obtener esto quizás desde un lugar diferente, si le echaste menos ganas. Claro. Pero no es una cuestión de echarle ganas, es una cuestión de hacer, esforzarte, sí, emprenderlo y en el camino saber que puedes adquirir muchas bondades y no solamente eres una cosa, ¿no? Hay una generación que le dijeron que solo eran directores o solo eran escritores y de pronto se empezó a mezclar todo eso. Y ahora hay otra camada de gente que dice, ay, pero yo también soy actor, yo también puedo escribir, yo también puedo dirigir, yo también puedo hacer las tres cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a mí me gusta ver de la gente, que en un espacio donde puede haber ciertos recelos y envidias, yo digo, pero pues, ¿qué te voy a envidiar si yo estoy haciendo lo que yo quiero? ¿No? O sea, y tú estás haciendo lo que tú quieres. Que a lo mejor nos vaya mejor a unos que a otros, pues pasa. Eso es otra cosa que no sé si tiene que ver con suerte, no sé si tiene que ver con buenos contactos o con simplemente estar en el lugar correcto, pero creo que nos limpiaríamos mucho más como gremio si dejáramos que la gente cometa sus errores, si la gente cree lo que quiere y no tanto redefinirlos como tú eres más una cosa que otra. A mí me pasa mucho que me dicen que soy más dramaturgo que director, ¿no? Porque me di a conocer más como dramaturgo y en la dirección pues luego no te ven tanto como eso porque ven que eres más un dramaturgo. Y yo me considero que pues, soy más un creador. Oye, ¿y cómo le haces para, no sé, se estrena tu obra y vas a tener críticas positivas y algunas críticas que no están buenas, ¿no? Que no les gustó? O he visto algunas de, no me llenó, ¿no? El típico no me llenó. Como fuimos Buffet, ¿no? Ajá, entonces, ¿tú cómo le haces? Porque es la vida, ¿no? Hacemos muchas cosas y hay gente que, o sea, a nadie le vas a dar gusto nunca, claro. Pero ¿cuál sería tu tip para todos nosotros que hacemos cosas y que no necesariamente vamos a recibir todo maravilloso, ¿no? Pues mira, te mentiría si dijera que no me afectan, ¿no? O sea, obviamente uno le pone mucho a un proyecto y esperas lo mejor, esperas una reacción positiva, ¿no? A mí, yo soy de la idea de que me tienen que dar más allá del no me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entender, ¿no? Eso no quiere decir que yo voy a ir a corregir lo que ya hice. O que le vas a dar gusto a esa persona. Sino, ¿no? que me va a hacer entender y dimensionar qué falló. Y muchas veces uno se da cuenta. Yo me doy cuenta cuando digo, esto no funcionó como yo quería, o porque la producción o el recurso o algo no encajó por X o Y, ¿no? Y me doy cuenta. Y entonces ya que me lo vengan a decir, para mí es como de, pues ya sé. Ya sabías. Pero, pues, no ya puedo, sabías. Pero a veces puedo corregirlo, a veces no. Y muchas veces la crítica, conforme uno va creciendo y como se va posicionando más, pues viene de la expectativa, ¿no? O sea, de qué les diste y si eres mejor que lo anterior o si eres igual. El clásico de superarte a ti mismo, ¿verdad? Lo que la gente a veces no entiende, por ejemplo, hay gente que dice que Lobos por Corderos, que fue mi primera obra de 10 años, es mi mejor obra, ¿no? Y yo creo que ya crecí de ella con otros proyectos. Y si yo me anclara que me dicen que esa es la mejor y dije, ay, eso quiere decir que no he crecido en diseños, pues es mentira, porque sí he crecido, porque sí sé dónde he mejorado, sé que quizás he mejorado en dialogación, he mejorado en cómo armo una escena, antes era más rudimentario, no tenía tanta estructura, no tenía tanto conocimiento y quizás el conocimiento me dio otras herramientas que me alejaron de esta cosa más de inicio. Claro. Pero pues tiene que ocurrir eventualmente. Tampoco me hace sentirme cínico de ya sé todo, ¿no? Al contrario, yo siempre decía, no, pues si ya sé todo, pues qué horror saber que ya logré lo que tenía que lograr, ¿no? Y que ya no hay crecimiento y que ya no hay forma de continuar. Entonces yo siempre he sido más de mis metas,
mis cosas, mi satisfacción. Claro. Y si yo estoy satisfecho con lo que yo estoy haciendo, y si yo soy el primero en reconocer cuando algo no me funcionó, o cuando yo solito me pongo la estrellita de, ay, esto sí me gustó, estoy muy orgulloso de este proyecto, entonces lo demás es solamente un puntito más en mi carrera. Agradezco cuando hay un reconocimiento favorable. Obviamente a quien no le gusta. Sí, claro. Que Esos cariñitos al alma, se agradecen, tanto del público como de la crítica. Agradezco también que de alguna manera soy muy alguien que es de fácil acceso. La gente me ubica y se acercan. Sí, porque tú estás en tus funciones. Y estoy en las funciones y de alguna manera te buscan, ¿no? Y te ponen algo en redes. Y eso me gusta, que saber que estoy ahí y que no hay esta cosa de antes de las vacas sagradas, sino que solamente puedo contar mis historias y saber que me puedo acercar al público, y yo me doy cuenta cuando algo funciona y no funciona. Claro. Entonces, yo creo que tiene que ver más con qué hiciste para que esto ocurra. Y si tú estás satisfecho con esa meta, creo que eso es lo principal. Ya los reconocimientos vienen de más, porque muchas veces puede estar el reconocimiento de todo el mundo y hay una persona que no te lo está dando, y esa es la única que te va a importar. Claro. ¿No? Y es la que sientes que te faltó. Entonces yo prefiero sentir que está en mi crecimiento personal, y desde ahí lo nutro. Muy bien. Sé que viste Sunset Boulevard en Nueva York. Cuéntame en un minuto, porque ya tenemos que cerrar. Cuéntame qué te pareció. Me costó un poco, pero me encantó. O sea, creo que entré en una idea de este minimalismo que maneja. No sé si estaba listo para eso cuando arrancó, pero me fue fascinando conforme fui adentrándome más a la historia, a toda esta convención. Y fue una gran experiencia saber que la pude ver antes de que terminara. Tenía mucho de no ir a Broadway. Pude ver Real Women Have Curves también, que desafortunadamente cerró. Sí. Pero pues ahí está una de mis mejores amigas, grandes conocidos. Saludos a Florencia Cuenca. Florencia Cuenca y a Jaime Lozano. Que con ellos próximamente estoy en un disco con ellos que se llama Canciones de un Inmigrante, volumen 3. Hay una canción que yo coescribí que está ahí. Y pues nada, feliz de estar allá con Washington, que fui a dirigir una obra de teatro. Entonces ha sido un año de reafirmación de 10 años de hacer teatro, y que se está generando a partir de buenas cosas. Mensaje final para emprendedores, para gente que quiere lograr sus sueños. Pues que si tienen ganas de hacer sus sueños, se tiene que trabajar mucho, y que siempre se puede, siempre y cuando sean conscientes del trabajo y que no claudiquen, y que se pueden dar y que se da con el tiempo, y que se suena cliché, pero sí es de mucha paciencia, sí es de mucha resistencia, es de mucha preparación, pero que en cuanto a la escritura y en cuanto a la creación, pareciera que ya se ha contado todo, pero falta tu voz y falta tu visión de un tema. Y eso es lo importante, que ser genuino. Retomando eso de no hay que ser originales, sino genuinos, eso es lo importante. ¿Próxima obra? Próxima obra, pues estoy escribiendo un proyecto que se llama Ojalá el mundo se detuviera, que es un proyecto para una escuela de actuación. Estoy escribiendo para unos alumnos. Es un proyecto que me encanta, que esperemos próximamente ya anunciar el estreno. Y pues Requiem probablemente regresará el siguiente año. Entonces esperemos. Qué bien. Noticias de eso. Redes sociales. Pues estoy en Instagram como Reynolds Robledo. Es la única que uso realmente. Las demás ya se me olvidan. Muy bien. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Reynolds, por haber estado en Dejando Huellas. Y pues esto, ¿no? Espero les haya servido. A mí me encantó esta entrevista, ¿no? Yo creo que me voy a meter a tu curso para experimentarlo. Y pues nos vemos aquí en el siguiente programa Dejando Huellas. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete. Igualmente en Spotify o en Apple Podcast. Gracias. Mi nombre es Ricardo González.